Ecuador, un país con una gran identidad étnica y cultural, cuenta en su haber con 14 nacionalidades y 18 grupos étnicos distribuidos a lo largo del país. La región litoral del Ecuador desarrolló a partir de la colonia tradiciones que forman parte de los patrimonios intangibles del país. Estas tradiciones que se desarrollan en el área agrícola son importantes para el sustento y para el desarrollo de un turismo rural. Y en este video vamos a hablar precisamente sobre ellos, sobre uno de los pueblos más representativos de la costa ecuatoriana, que lamentablemente, a pasar de los años, todas esas costumbres y tradiciones se han ido perdiendo, lo cual se perderá parte de la esencia ecuatoriana, y nuestro objetivo es reavivar el interés de los pueblos montubios, y lo haremos revisitando ciertas partes de su historia y costumbres, para así darnos cuenta de la gran importancia tanto cultural y turística que nos aporta el conglomerado montubio. El origen de los montubios se sitúa luego de la conquista española en el Ecuador por el cruce de indígenas blancos y negros africanos esclavos. Estos se encuentran ubicados en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos. El término montubio nace de las palabras montu, que significa monte, y bio, que significa vida, es decir, vida en el monte. Durante los siglos XVII y XVIII comenzaron a formarse como pueblo, en donde gracias al proceso de mestizaje fueron adquiriendo su fisionomía e identidad peculiar. El vocablo montubios con V apareció por primera vez en el libro Los Angurimas, en donde se lo utilizó para referirse a este pueblo del litoral ecuatoriano, y con ello quiso romperse el estereotipo de simples campesinos y darle una connotación más importante. El escritor José de la Cuadra. José de la Cuadra, hijo único de una familia de ascendencia española, nació en Guayaquil de 1903 y falleció en la misma ciudad a la temprana edad de 37 años, debido a un derrame cerebral. Sabía mucho del mundo campesino del litoral ecuatoriano, pues debido a su profesión de abogado debía tratar con clientes que residían allí. Desde muy joven, este destacado autor ecuatoriano guayaquileño escribía textos literarios y animaba a la creación de revistas. Su estilo inicial, antes de los años 30, se mantuvo cercano al romanticismo y al modernismo, sobre todo si se piensa en el lenguaje solemne y deliberadamente elegante con el que hacía hablar a sus personajes. Progresivamente, José de la Cuadra se adentra en un estilo cercano al realismo social, incluso a lo que se denomina como realismo mágico y maravilloso. Es probable que con el paso hacia la literatura más cercana a la realidad social y política local hayan tenido que ver las luchas sociales que en los 20 y 30 se vivían en nuestro país. Recuérdense, por ejemplo, que en 1922 se produce en Guayaquil una matanza de obreros que se habían alzado en huelga, y que por aquellos años se crean sindicatos y partidos de orientación socialista, ideología a la que nuestro autor se adhirió, así como lo hicieron compañeros suyos de generación como Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Paredes Díez Canseco, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. Fue justamente en el sepelio de Aguilera Malta que su amigo y compañero literario, Alfredo Pareja Seco, dijo que estos 5 escritores habían constituido un grupo como un puño. De la Cuadra también formó parte del llamado Grupo Guayaquil, narradores que se acercaron a la problemática social de las clases subalternas del país de aquella época, no solo en ese punto de vista de los temas, sino del lenguaje. Entre 100 años de soledad y Los Soprano, Los Angurimas relata con extraordinaria crudeza la saga de una familia que se enfrenta al Estado, imponiendo su propia ley, anclada a los ritos de la vida montubia. Esta novela narra una breve descripción de los montubios de la costa ecuatoriana, con metáforas y mitos sobre sus costumbres y relacionando a la familia Sangurima con el árbol del matapalo.
Nicasio Sangurima, el montubio que formó la Hondura, la hacienda más grande del pueblo. Un montubio de varios años e hijo de gringo y una montubia. Alrededor de Nicasio, el pueblo montubio teje historias tenebrosas y asombrosas, como sus charlas con el difunto Ceferino. Decían que el viejo vendió su alma al diablo a cambio de incrementar la riqueza de su hacienda y muchas mujeres. Pero esta no era una familia común y corriente, pues ellos eran montubios, se caracterizaban por estar fuertemente ligados a la tierra y a sus costumbres. Así eran los sangurimas, personas de bragueta, fuertes, necias y muy apegadas a sus costumbres y lugar de nacimiento. El conflicto principal de la historia se da cuando los 3 nietos de don Nicasio Sangurima se hacían llamar los 3 Rugeles. Estos comenzaban a pretender a las 3 hijas de Ventura, que eran unas mujeres muy bellas y coquetas. Cuando Facundo Rugel, hijo del coronel, realizó una fiesta y aprovechar la ocasión para proponer a sus primas que se fuguen con ellos, pero éstas no accedieron, porque éstas querían casarse como Dios manda. Después de una noche, los Rugeles fueron a pedirle la mano de sus hijas a Ventura, pero este se les negó rotundamente. Consecuentemente, los Rugeles salieron furiosos de la hacienda La Hondura. Pero la noche siguiente los Rugeles dejaron una carta para las 3 Marías, diciéndoles que por favor se fugaran con ellos para iniciar una nueva vida. A lo que una de las 3 Marías, María Victoria, accedió rotundamente a fugarse con Facundo Rugel. Ventura, al no darse cuenta que su hija no estaba en la hacienda, salió a buscarla con su hermano el cura. Pero estos, después de meses, vinieron a encontrar a María Victoria muerta. Días después, los Rugeles fueron encarcelados por la policía de Guayaquil. La noticia le llegó rápidamente a Nicasio Sangurima, y este, tumbado en su catre, agarrotado en una explosión de rabia impotente, se volvió completamente loco. Vestimenta. Generalmente, el hombre montubio viste camisa y pantalón blanco a la altura de los tobillos junto a un sombrero de paja toquilla acompañado de un machete en la cintura para el trabajo en arrozales y haciendas bananeras. Por su parte, las mujeres también usan vestimentas blancas más cómodas y frescas para así evitar el calor y no atraer a los mosquitos. Viviendas. Estas consistían en 4 paredes de caña guadúa elevadas con troncos de madera, pues era su forma de protegerse de roedores y serpientes, además de que les servía para protegerse de las inundaciones, pues los ríos o esteros que estaban cerca solían desbordarse en épocas de invierno. Artesanías. Son expertos en la realización de canastas y sombreros de paja toquilla y hojas de palma, las monturas y demás piezas para montar, así como zapatos, correas, entre otros. Tienen una fascinación especial por el rodeo montubio y las peleas de gallo. Su habilidad como domadores de caballos es la más reconocida en el Ecuador. Amorfinos. El amorfino es una herencia de la copla española y aunque se originó en el Ecuador, específicamente en la provincia de Manabí, hoy en día se ha extendido hacia los países de Perú, Chile y Argentina. Su transmisión suele ser oral y la improvisación juega un papel muy importante en su creación. Fueron adoptados por los montubios en forma de canción y composición poética corta, cuyo contenido mezcla lo romántico con lo humorístico. Aunque te subas al cielo y te sientes junto a Dios, los santos no te han de hacer lo que te puedo hacer yo. Quisiera ser pajarito para decirte al oído que si mañana me muero, quiero morirme contigo. Quisiera ser pajarillo y a tus hombros dar un vuelo para hacerme un tejido con las hebras de tu pelo. Quisiera ser mariposa de esas que vuelan azules para irte a visitar sábado, domingo y lunes. Ay, 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 comadrita, qué linda. Con esto damos finalizado el recorrido, con lo cual vimos una parte del pueblo de los montubios, un poco de su cultura y tradiciones,
su origen e historias. Con esto hemos querido reavivar la llama del interés por este pueblo tan representativo que nos ha dejado tanto a lo largo de la historia. A pesar de que nuestro país es un territorio pequeño, alberga gran variedad y cultura hasta el último rincón del país. Eso y más es nuestro Ecuador.